En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calabritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que va a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansan sus seres queridos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. A continuación, te compartimos 5 datos de esta festividad. Esta celebración tiene alrededor de 3000 años. El origen de esta celebración se remonta a la época de los aztecas, quienes en esta fecha rendían homenaje a las almas de los difuntos que año con año visitan el mundo de los vivos. El altar de muertos es uno de los elementos fundamentales de la celebración del Día de Muertos. Este representa la visión que la cultura prehispánica tenían de la muerte. Existen 3 tipos de altares. 2 niveles que representan el cielo y la tierra, de 3 niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo, y 7 niveles que representan los niveles que atraviesa el alma para poder llegar al descanso y paz espiritual. Cada altar de muertos debe representar a los 4 elementos: agua en una vasija de barro, tierra con frutos obtenidos de ella, fuego con velas y viento, lográndose con papel picado. La flor más típica para colocar en los caminos y el altar y conmemorar el Día de Muertos son las de cempasúchil, una planta endémica de origen mexicano que florece en estas fechas y que cuenta con su propia leyenda. Y es que se dice que estas flores de pétalos amarillos indican la senda que tienen que seguir los difuntos para poder acercarse a efectuar la visita durante estas fechas, ya que se sienten atraídos por su olor. Por ese motivo se colocan a lo largo de los caminos hasta el altar para que puedan encontrarlos sin problema. Las calaveras de azúcar no pueden faltar en los altares, son toda una tradición del Día de Muertos y se cree que son la comida favorita de los espíritus difuntos. Estos son una manera de presente que se coloca en los altares y simboliza la vida después de la muerte. El personaje más representativo del Día de Muertos, que se creó a principios del siglo XX, es la Catrina,
que nació como una obra del grabador José Guadalupe Posada, en la que caricaturizaba a los vendedores pobres de garbanzos que vestían de forma ostentosa y europea para ocultar sus orígenes indígenas. Posada los representó con una caricatura de una calavera engalanada con un suntuoso sombrero con plumas de avestruz que en un principio se llamó la calavera garbancera. Con el tiempo se convirtió en el símbolo del Día de Muertos en representación de la muerte, y es habitual verla plasmada en figuras e imágenes. Además, son muchos los que se visten como ella y pintan sus rostros con calaveras en estas fechas tan emblemáticas. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. ¡Fuerza, Liceo!